despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, familia, iglesia, amigos, los que están por las diferentes redes sociales. Quiero en esta noche traerles un mensaje con propósito y vamos a leer la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su propia presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo estaba comparando un poco la sabiduría de Dios con la iglesia, porque hay muchas personas que en la iglesia exaltaban al mismo hombre, exaltaban al mundo. ¿Y qué pasa cuando esto sucede en las iglesias, o cuando sucede en una familia, o cuando sucede en un grupo de amigos? Cuando uno pone la mirada en una persona, lo exalta, ¿vienen qué? Las divisiones. Por eso es que hoy en día hay mucha división en la iglesia. Hay mucha división en los hogares, en las familias, porque cuando mira uno el perfil de una persona y le da la gloria a esa persona en lugar de dársela a Dios, entonces vienen las peleas, ¿no? Vienen se jactan en las habilidades de pronto y en el poder que tiene esa persona, pero no miran que Dios es el que le da a uno la habilidad, que Dios es el que le da a uno el poder para hacer las cosas, y miran es las cosas que el hombre hace. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como amigos, como familia, debemos de mirar a Cristo. Algunas de estas personas en la iglesia de Corinto no tenían esa influencia, no eran ministros, no eran personas adineradas, no eran personas universitarias, no eran personas letradas, pero Dios escogió a personas humildes, a personas que no habían sido capacitadas ni siquiera para un servicio. Pero ¿qué ve Dios? El corazón de la persona. Dios ve nuestro corazón cuando queremos realmente servir, cuando realmente queremos nosotros dedicarle nuestro tiempo al Señor. Eso ve Dios en nosotros, la humildad, el amor, la disposición. No importa que usted no sea estudiado, no importa que usted no sea una persona universitaria, una persona... No, Dios escoge al que quiera. Por eso el versículo 27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas personas Dios ha escogido que dan testimonio? ¿Cuántas personas Dios ha escogido de lo humilde, de lo que uno muchas veces dice, esa persona no sirve para nada, eso llegó aquí, pero no sirve para nada? Y uno ve en las iglesias personas muy sumisas, muy humildes, y uno muchas veces dice, no, eso Dios no la usa. Y realmente cuando Dios hace el llamado, Dios usa a una persona. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 26, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó.
Sí, muchas veces nosotros nada teníamos que ver con el evangelio, nada teníamos que ver con las cosas de Dios. Y yo personalmente nunca me imaginé que estuviera aquí parada frente a ustedes llevándoles una palabra. Pero Dios me llamó, Dios me escogió. En cambio dice el versículo 27, en cambio Dios eligió lo que en el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Ojo con eso. Muchas veces nosotros nos creemos más que el que está sentado y ese que está sentado puede ser mucho mejor que uno. Entonces, orémosle a Dios, pidámosle a nuestro amado Dios para que Él obre en nuestras vidas, que todo lo que hagamos lo hagamos con convicción, sabiendo que si Él nos hizo el llamado, y nadie daba nada por nosotros y hoy estamos frente al Señor llevando una palabra, Dios nos use y podamos dar ese testimonio para que muchas personas lleguen al Evangelio. Entonces, una cosa muy importante, ¿no? Él llama a los que creen en Él, porque el Señor no se equivoca y el Señor no va a llamar a una persona que ni siquiera sabe quién es Dios. Él llama al que cree en Él para que su palabra siga. El hombre rico, el hombre estudiado sería un buen elemento, ¿cierto? Uno diría, es mejor una persona que sepa, una persona estudiada, una persona adinerada, una persona que realmente tenga como que le crean. Pero no, el Señor nunca mira eso. El Señor mira el corazón y la disposición que tengamos para el servicio. La mayoría de esas personas, digo yo la mayoría, porque hay muchas personas que tienen dinero, que son consagradas al Señor, pero la mayoría son huecas, son vanidosas, son orgullosas, porque el dinero las ha vuelto así. Pero hay hombres también de pronto con dinero o estudiadas que le sirven al Señor y de corazón. No todos son iguales, pero la mayoría sí. El Señor busca en nosotros humildad y que nosotros nos gloriemos de Él y no que la gente se gloríe de nosotros. Ojo con eso. El Señor no quiere que se gloríen de nosotros, porque muchas veces uno mismo se exalta. Es que yo hago, es que yo digo, es que yo oré y aquella persona se sanó. No. Nosotros somos esos instrumentos que Dios nos hizo para llevar la palabra y el Señor nos puede usar. Sí, el Señor nos puede usar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón dispuesto, lleno de amor, humildad y el Señor nos va a usar. De lo contrario, todo lo hace ¿quién? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Que no se nos olvide que todo lo que pasa, Dios lo hace. Todo lo que sucede, Dios lo permite. Entonces, que nos gloriemos en el Señor y no que nosotros nos gloriemos de lo que nosotros mismos hacemos. Porque el que se encarga en ponernos en alto es Dios. Y depende de usted y de mí que eso suceda. Cuando yo busco la palabra, cuando yo leo la palabra, cuando yo oro, cuando realmente estoy dispuesta al servicio, pues ¿qué hace el Señor? Me exalta. Yo no tengo que buscar que el hombre me exalte. Dios se encarga en exaltar mi nombre. Entonces, amados hermanos, iglesia, amigos, familia, que sea Dios quien nos exalte, pero busquemos de Dios para que eso suceda. Que siempre en nuestro corazón esté el servicio. Así como Pablo le decía a la iglesia de Corinto, que no se gloríen ustedes de lo que hacen, gloricen en el Señor. Y en esta noche les digo, gloriecen en el Señor, que Él se encarga en glorificar su nombre. Esto es Mensaje con Propósito, todos los viernes a las 7 de la noche, para que lo vean por las redes sociales, Facebook y YouTube. Bienvenidos y ojalá que esta palabra le hable como me habló a mí. Dios los bendiga. Un abrazo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido.